Ahora vayamos a la lectio divina, así de pie. Vamos a leer del libro de Deuteronomio, vamos a leer el capítulo 10 completo, que son 22 versículos. Lo hacemos como acostumbramos, empiezo y alternadamente nos unimos en el número 22, dice: En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mi monte y hazle un arca de madera. Y escribiré en ellas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás del arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribí en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había dado en el monte en el fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Merón, de Jacán, a Mosea. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, que tiene Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí que Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amén. Vamos a entonar la alabanza número 181, para andar con Jesús.
Recibamos de pie a quien trae la palabra del Señor. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Y ahora quiero invitarlos para que abran las Escrituras en el libro de los Salmos. En el Salmo 47 vamos a buscar el versículo 2. Salmo 47, versículo 2. Después de haber leído este versículo, vamos a leer el versículo 7 y 8. Entonces es Salmo 47, versículo 2, versículo 7 y 8. Disculpen, es 7 y 8. Así que entonces vamos a hacer esta lectura unidos. Versículo 2 dice así: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, una vez más llegamos ante tu presencia, gracias a tu Espíritu Santo que ha trabajado en nuestros corazones para que fuéramos convocados y en la reunión de tus santos rendirte a ti tributo de adoración. Pero además, Señor, nos has convocado, lo sabemos, porque tú quieres, a través de la republicación de tu palabra, en primer lugar, reiterar tu amor que tienes hacia nosotros y además reiterar la razón de nuestro oficio, la razón de nuestra vocación, la razón de nuestra elección, la razón por la cual nos has colocado en este mundo, en este lugar de tu creación. Porque nosotros hemos sido, Señor, traídos para proclamar las virtudes tuyas, tu potencia, tu poder, Señor, tu soberanía. Y por eso queremos pedirte que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, abra nuestros ojos para que podamos entender el significado de nuestra elección, el significado de nuestra existencia. Te lo pedimos en el nombre muy bendito de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Redentor. Amén. Amén. Como han visto el título, un rey, un reino y un pueblo. Puede que suene poético, pero no es simple palabra humana, sino que es precisamente lo que las Escrituras expresan. No es este solo pasaje, es tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el versículo 2 hemos leído: porque Jehová el Altísimo es temible. Y luego dice: Melech Gadol, Melech, rey, Gadol, grande, sobre toda la tierra. Esto habla de la soberanía de Dios. Entonces no es voy a decir algo mejor me guardo, ¿sí? Un monito ahí puesto en un lugar y que ahí está encerradito y de ahí no sale. Es un Dios que está por sobre todas las cosas. No es que no sean importantes como siempre los demás pasajes o los demás versículos, pero a fin de abordar el tema que nos ocupa y no distraernos, quiero llevarlos al versículo 7, donde se ratifica lo declarado en el 2. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. No hay microbio, y no necesariamente un microbio es malo, simplemente quiere decir micros, pequeñito, bios, vida, un ser vivo pequeñito. Claro, hay microbios patógenos, naturalmente, pero cada vez que escuchamos de microbio, pues luego así nos espantamos y nos ponemos
cuidado, no todos. Incluso en la pancita tenemos bichos. Y no todos los bichos nos causan daño, ¿sí? Algunos de ellos nos ayudan. Entonces, aún los seres microscópicos, aún los macroseres, los macrobióticos, de todos ellos, Dios es Señor de la tierra. Y esto debe de quedar muy claro con nosotros. Por tanto, dice, cantad con inteligencia. Entonces, no es abrir nada más la boca como becerros y berrear, o como chivos y balar. Tenemos que cantar con inteligencia. Bueno, amén, de que eso se lo dejamos a nuestros hermanos ministros de música, que nos los amplíen. Otra vez la ratificación. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Entonces no es gratuita la afirmación de un rey, un reino, un pueblo, que es el tema que hemos venido desarrollando. Y con el fin de obtener al menos alguna perspectiva sobre el significado de la cuestión, voy a tratar de enumerar la esencia de este tema en 9 afirmaciones, 9 declaraciones de la Escritura, de las cuales en esta ocasión se tratarán solamente 4, dejando los otros 5 para la siguiente oportunidad. Cuando hablamos de redención, no podemos alejarlo, aislarlo de todo su contexto, porque a la luz de la Escritura hemos de entender que cuando predicamos el Evangelio también debe de ir implícita la creación. Hablar de redención es tomar en cuenta un binomio inseparable: creación, redención. Y eso debemos de tenerlo muy a la mano en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Cuando hablamos de redención, también no solo hablamos de una mera salvación. Eso sería reducir la potencia del Evangelio. También debemos tener presente el binomio redención-reino. Si hablamos de salvación, si estamos evangelizando, tenemos que hablarles también de la creación. Si vamos a hablar de redención, es necesario tu arrepentimiento, es necesario que seas salvo, también debemos de hablar del reino. ¿Salvos para qué? Y un tercero, que es el binomio reino-pueblo. Si hay un rey, lógico que debe de haber un reino. Y si hay un reino, pues también debe haber un pueblo. Y ese pueblo es el pueblo elegido. Redención significa que ha sido elegido para formar un pueblo, la nueva raza, la nueva humanidad. Y de eso también tenemos que ser muy conscientes. Y finalmente, si vamos a predicar salvación, si vamos a predicar arrepentimiento, también hay un binomio inseparable, el cual no podemos ignorar: Iglesia del Antiguo Testamento, Iglesia del Nuevo Testamento. No hay separación. Esa nueva humanidad, esa nueva raza, la conforman. En el Antiguo Testamento fue la iglesia del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento. Pero no están separadas. No es que una iglesia terminó su función y ya desapareció y ahora surge. Pues si no estamos en México para que cada 6 años un nuevo partido borra todo lo que venía y ahora todo lo que él quiera poner. Hay continuidad. Nosotros somos la continuidad de esa iglesia y no estamos separados de la iglesia del Antiguo Testamento. Ni la iglesia del Antiguo Testamento está separada de nosotros como iglesia del Nuevo Testamento. Así que todas estas 4 cuestiones debemos de tenerlas
muy presentes. No es simplemente salvación. Ven y siéntate y canta. Ven y siéntate y oye un sermón. Arrepiéntete, pórtate bien. Eso nos lo han enseñado por siglos. Y no estamos contra de ellos, porque ciertamente debemos de adorar a Dios. Ciertamente debemos de portarnos bien. Debemos ser ejemplo de moralidad. Eso es indiscutible. Pero no se termina ahí nuestra tarea. Y no fuimos redimidos única y exclusivamente para eso. Así que, si usted ha sido redimido, si el Espíritu Santo ha tocado su corazón, ha abierto sus ojos, y está consciente, y sabe que sus pecados han sido perdonados, y sabe que por la obra de nuestro Señor Jesucristo ahora somos hijos de Dios y que pertenecemos a la iglesia, entonces no podemos ignorar la amplitud y la profundidad de este significado. Por eso, el primer binomio del cual hicimos mención fue el binomio creación-redención. Hay un paralelismo y coordinación en la palabra de Dios en el binomio creación-redención. La redención, como vemos, ocurre en el escenario mismo de la creación. Se creó todo lo que existe en el cosmos, y en ese mismo escenario surgió algo terrible, de una magnitud inconmensurable. El pecado afectó no solo la vida moral del hombre, sino su visión de su oficio, su visión de su tarea. Ahí mismo, en ese paraíso, arruinado por el pecado del hombre, ahí mismo, en ese escenario, aparece también la redención. Dios mismo tomando la iniciativa y de inmediato saliendo al rescate de aquello que se había perdido. Cuando Jesús en el Nuevo Testamento habla de que ha venido para rescatar lo que se había perdido, se está refiriendo a la creación, se está refiriendo a su pueblo elegido, aquellos que habían sido creados para realizar una tarea, que habían sido llamados para algo a lo cual llamamos vocación. Esos son los que Jesús vino a restaurarlos a su oficio. Si somos de la idea de que el plan de Dios en la redención es de alguna manera diferente o menos extenso que, o de menor importancia del plan divino de la creación, entonces estamos cometiendo una injusticia con la Escritura. No hay un orden de creación separado del orden de redención. No existe un orden de la ley separado de un orden de amor. Su decreto de creación no es inferior a su decreto de redención y viceversa. No basta decir que Dios creó los pollitos, los gatitos, los baches. Claro que los creó. Bueno, algunos saben qué quise decir. ¿Sí? Sino que todo eso que Él creó tiene un propósito. Y todo eso lo amó y lo sigue amando. Porque de tal manera amó Dios, Tom Cosmón, lo que Él creó, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que quería en Él. Ay, hermanos, estoy estrenando ¿cómo se llama? Y no sé qué cosa hice. Así que de memoria, ¿quién sabe? No, es que a qué hora se hizo grandotote y ya no me deja ver todo.
Ese es el 8. Es que no lo veo aquí. Ah, también con los dedos, sí, tiene. Ya, es. Sí. Funcionó mejor. Okay. Sí. Justo hoy. Bueno, decíamos entonces que estamos en el binomio redención-creación y que no podemos entonces disgregarlos. Al mismo tiempo que hablamos del tema de la redención, este nos lleva a la creación. Al hablar del tema de la creación, nos lleva al tema del reino. Recordarán, en el diálogo entre Nicodemo y el maestro, no le dijo, salva tu alma porque te vas a ir al infierno. Claro que sí se va a ir si no es redimido, por supuesto. No estamos haciendo caricatura de ello. Pero Jesús no dejó de lado el tema del reino. Es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino. Entonces, si solamente predicamos salvación, estamos mutilando el evangelio. Es un evangelio mocho, trunco, mutilado. Y este tiene que ser completo. Esta es una unidad fundamental entre la expresión creacional de la palabra y la expresión redentora. Y esto es evidente en la Escritura. Por ejemplo, el Salmo 19. Solamente algunas ideas. Ustedes lo conocen, el Salmo 19. El Salmo 19 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Aquí que vemos, creación. Y después adelante el Salmo dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿De qué habla? De redención. Entonces vemos el binomio creación, redención, y que no pueden estar separados, y que la creación fue hecha con un propósito, y el hombre fue creado con un propósito, porque Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ¿para qué? Lo labrara y lo guardase, exactamente. Y así podríamos, seguir hablando, dando más ejemplos de los pasajes. El segundo binomio que mencionamos, recordarán, fue el binomio redención-reino. Creo que estos y muchos pasajes paralelos indican que el reino que el Señor estableció en la creación se está reestableciendo por medio de la redención. Esto es evidente en la republicación de la norma básica para la humanidad, ahora hablada a Israel. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es un tema que también estamos desarrollando alternadamente, ¿lo recordarán? Lo siguiente que nos toca es amar a Dios con toda la mente. ¿Qué significa eso? No son meras palabritas. El nuevo nacimiento significa redención, y la redención significa ingresar al reino. En Juan 3:3, ustedes lo recordarán, el Señor se lo dijo directamente a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces no es posible la redención sin el reino. No es posible haber nacido de nuevo e ignorar las cuestiones del reino. Y el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, creación, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, redención. ¿Ven ustedes, hermanos? ¿Cómo no podemos separarlo? ¿Cómo entonces hemos estado fallando por siglos?
en predicar solamente moralismo. Insisto, repito, no se trata de dejar a un lado la moralidad. Debemos de ser, siendo un ejemplo, un pueblo de ejemplo de moralidad ante toda la raza caída. Pero también debemos de entender nuestra misión, nuestra tarea, nuestra visión del reino. Y ahora vamos al tercer binomio, el binomio reino-pueblo. Si hay un reino, debe haber un pueblo. De otra manera, sería un reino fantasma, una civitas Dei inhabitada. Hoy se habla, por ejemplo, de pueblos fantasmas. Hay muchos pueblos. San Luis Potosí, lugares mineros, Real de 14, que ahora son los puros cascos de una hacienda inhabitada. Se ven las casitas ahí y se le llama pueblos fantasmas. Si habláramos solo de una manera mística del reino, es que el reino de Dios está en el corazón de los hombres. Sí, es cierto, pero eso trasciende, se positiviza en la realidad de nuestra existencia, en la realidad de nuestro trabajo. Ahí debe de verse también el reino de Dios. La palabra del Señor, como evangelio redentor, constituye un nuevo pueblo, con quien el Padre restaura el vínculo del pacto. He aquí la palabra del Sinaí. Recuerden el primer episodio en el Sinaí. Dios le da en unas tablas los 10 mandamientos a la nación que recién se está formando. Y ustedes conocen la razón por la cual Moisés quiebra esas tablas. Ahora Dios está dándole otras tablas. Dios siempre restaurando su pueblo, su reino. Dice la Escritura: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Otra vez, vean la presencia de la redención. Cuando le dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y los traje aquí. ¿Habla de qué? De redención. Porque Israel estaba en Egipto en cautiverio, y Dios rescató a Israel. ¿Para qué? Para formar un pueblo. De todos los pueblos, ¿sí? Tú eres mi especial tesoro. Tú eres mi pueblo especial. Y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. De todas las naciones de la tierra, recuerden Génesis 10, Génesis 11, la Babel, el Creador Redentor, el Alfa y Omega, ha instituido una raza redimida y está construyendo un nuevo pueblo, una nueva humanidad, una posesión especial de entre los pueblos de la tierra, que realmente son lo amí, hebreo, pueblo no mío. Les da de comer, pero siguen siendo lo amí. Les da vida, pero siguen siendo lo amí.
Tienen trabajo, pero siguen siendo lo a mí. Siguen siendo los ingratos que le dan de patadas al pesebre. Pero Él tiene una posesión especial. Lo hace en la base de los términos antiguos, del pacto constantemente renovado. El hombre quiebra el pacto, Dios restablece el pacto. El hombre apostata del pacto y Dios restableciendo ese pacto una y otra vez, Dios yendo al rescate. En ella se restaura la condición humana básica del paraíso, con Dios hablando y el hombre escuchando. Mas esto les mandé diciendo, nos recuerda el profeta Jeremías: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Jeremías 7:23. Tal vez aquí no sentimos, no alcanzamos a percibir lo que significa ser pueblo, lo que significa ser mexicanos. Váyase de bracero, intente cruzar el muro, y entonces sabrá lo que significa ser mexicano, con todas las vicisitudes que usted tenga que pasar ahí. Regrese a su México y usted va entonces a ver la diferencia. Entonces podrá apreciar lo que significa ser mexicano. El llamado del Señor ha sido este siempre: yo seré tu Dios. No necesitamos tantos dioses. Los que necesitan un Dios de las cosas imposibles, y que cada fin de mes, no sé qué jueves van, porque es el Dios de las cosas imposibles. Los que le ponen, creo, un centavo o no sé qué moneda a San Antoñito y hasta lo voltean de cabeza, ¿sí? Porque pues el otro Dios de las cosas imposibles no puede hacer esas. Nuestro Dios es soberano. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ese es el corazón del asunto, del paraíso al Sinaí, del monte Carmelo con los Baales, recordarán, a Belén, del Gólgota, donde fue pagada nuestra deuda, a la Nueva Jerusalén. Cada vez que se renueva el pacto, nos enfrentamos a los términos antiguos de este mismo pacto. Es decir, que Dios sigue demandando de nosotros como su pueblo las mismas cosas que ha mandado en su pacto. Veamos dos ejemplos. Allá afuera, por favor, Jeremías 31:33. Y aquí adentro, Primera de Pedro 2:9, para hacer el contraste. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Un Dios que es rey y un pueblo, un rey y un pueblo. Ahora veamos Primera de Pedro 2:9, si alguien lo lee, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pueblo adquirido por Dios, nación santa. Entonces, ven, ya no somos del montón, somos un pueblo especial. ¿Por qué entonces queremos andar con ellos, revueltos con ellos, si somos un pueblo especial? Y los músicos, Apocalipsis 21:3, si saben leer, si no van a ver ahorita se los demuestro, por Y favor. oí una gran voz del cielo
cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y ellos serán su pueblo. Entonces debemos de ver la dimensión de iglesia más allá de paredes, más allá de ritos litúrgicos. La iglesia es todo un asunto todavía mucho más profundo, el cual en su momento también vamos a extender. Por último, debemos de tener muy presente el binomio iglesia del Antiguo Testamento, iglesia del Nuevo Testamento. El pueblo de Dios es la iglesia del Antiguo Testamento, es decir, es la comunidad espiritual de todos aquellos cuyo corazón está abierto al Señor, cuyo corazón ha sido circuncidado. Fíjense bien lo que es la iglesia. La comunidad espiritual. Primer punto. La iglesia es una comunidad de fe. Y vean, sin entrar en muchos análisis filológicos de la palabra, común, unidad. Hay una unidad común que los hace estar unidos. Esa es comunidad. Debe quedar claro desde el principio que la iglesia, el pueblo de Dios, no es ni una colección de individuos redimidos, ni una mera y solamente comunidad cultica. Es más bien la humanidad redimida. La iglesia es la humanidad redimida. La iglesia es la humanidad restaurada a su oficio original. Esto es evidente por lo declarado en el Antiguo Testamento. El pacto debe ser visto como el vínculo restaurado entre Dios y el hombre, el que constituye el pueblo de Dios y la iglesia. El vínculo espiritual corporativo. ¿Sí entendemos lo que significa ser corporativos? Significa que no puedo hacer lo que se me dé la gana. Significa que tú y yo, y cada uno de nosotros, debe hacer estrictamente la voluntad de Dios. ¿A quién escuchas? ¿A Dios o a tu compadre que te aconseja? No hagas esto, no, eso es mentira. No, cuidado. Nosotros debemos de regirnos por los principios de la Escritura. El pacto entonces debe llevarnos a esta visión. Esta visión de la tarea de la iglesia del Antiguo Testamento es la misma visión para la iglesia del Nuevo Testamento. El mismo oficio, la misma tarea, la misma vocación de la iglesia del Antiguo Testamento es el mismo oficio, la misma tarea y la misma vocación de nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento. Dentro de ese vínculo corporativo se renueva el corazón del hombre en forma individual, sí, para ser injertado en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pongamos atención a la respuesta que da el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 54. ¿Qué crees de la Santa Iglesia Católica? La respuesta: que el Hijo de Dios, desde el principio hasta el fin del mundo, de todo el género humano, congrega, guarda y protege para sí, por su Espíritu y su palabra, en la unidad de la verdadera fe, una comunidad elegida para la vida eterna, de la cual yo soy un miembro vivo y permaneceré para siempre. 4 ideas que no vamos a desarrollar, porque recuerden que estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg y vamos a llegar a este también. Vamos a llegar a un estudio del
lo que llamamos el credo de los apóstoles. Pero vean, que el Hijo de Dios no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No elegiste tú a Dios, sino que Él te eligió a ti. No elegimos nosotros a Cristo, sino que Él nos eligió a nosotros, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esto es lo primero que tenemos que ver, que somos objeto de su misericordia, a pesar de los rudos, de los rebeldes, de los apóstatas que somos. Y Dios, entonces, de esa, la siguiente declaración dice, de todo el género humano. ¿Cuántos millones de mexicanos somos? Más de 120. ¿Cuántos sabemos aquí? De todos esos millones y millones, tú has sido elegido. Tú has sido atraído. Si yo resucitare, los atraeré a mí mismo. Nos atrajo a Él. De todo el género humano. Congrega, guarda y protege para sí. Y la cuarta idea dice, congrega y guarda una comunidad elegida. Entonces no vivimos para hacer separada e individualmente lo que se nos dé la gana. No puedo decidir individual y separadamente lo que se me dé la gana. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, pertenecemos a la iglesia. Cada acción nuestra debe de ser valorada a la luz de todo este contexto. Lo que yo haga perjudica a mi familia, lo que yo haga impacta en mi iglesia, lo que yo haga impacta en mi comunidad, lo que yo haga. Entonces vean, no somos entes aislados que podemos decidir olímpicamente lo que nosotros creamos conveniente. Recordarán, en otra serie hablamos de la irrelevancia de la iglesia hoy en día. No es que la iglesia sea irrelevante, sino que nosotros hemos considerado la iglesia como algo irrelevante para nuestras vidas. Lo hemos encontrado como un oasis en medio del desierto, un oasis espiritual para que se calmen un poquito mis ansiedades. Hace algunos años, por ahí de los finales de los 60, los 70, surgió un orador en Estados Unidos, Monseñor Fulton J. Sheen. Pláticas que de veras gente se le congregaba, ¿sí? Pero incluso él mismo en una de esas pláticas habló de para qué usa la iglesia, así como para un descansito, ¿no? Como si se hubiera dado un toquecito de una tacha y ya pues así se calmaron sus nervios. Bueno, luego le preguntan a los estudiantes qué es una tacha. Por cierto, ¿qué es? Bueno, ya he oído esa palabra por allá. De aquí nadie sabe. De aquí nadie. Así que ni investiguen ni averigüen. Bueno, entonces, hermanos, no podemos hablar de redención sin tomar en cuenta la razón de nuestra redención. ¿Para qué fuimos salvados? Redimidos, sí, pero ¿para qué? Para restaurarnos a la obediencia del mandato cultural, para llevar a cabo ese mandato cultural. Y es ahí donde no hemos abordado ese tema. Y no lo hemos abordado porque todavía no nace en nosotros esa visión de comunidad. Todavía no nace en nosotros esa visión de comunidad corporativa. Todo lo hacemos como el llanero solititito. Yo hice, tú haces, él hace, pero no hay un nosotros hacemos. Eso es nuestro talón de Aquiles. Eso está perjudicando a la iglesia enormemente. Y por eso no hemos salido de ese bache. No podemos entonces olvidar cada uno de estos 4 binomios que hemos mencionado si queremos entender y ampliar nuestra perspectiva de lo que es la redención. En primer lugar,
hemos dicho, el primer binomio es creación, redención. La creación fue realizada para un oficio, para una tarea. Y su redención inmediata fue para que se continuara con esa tarea, el mandato cultural. Hemos hablado también del binomio redención-reino. Hay un reino y hay algo que hacer en ese reino. Y el reino no es meramente culto. Oltais escribió un ensayo que se llamó Adoración y Testimonio. Adoración y servicio. Es decir, son dos cosas unidas. También hemos hablado de este reino-redención y también del binomio reino-pueblo. Tenemos que abandonar esa idea individualista y pensar que somos un pueblo, el pueblo escogido por Dios, pueblo escogido para ser reyes, para ser sacerdotes, para ser una nación santa. Y también recordarán que mencionamos la unidad del binomio entre la iglesia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios de entre todos los pueblos eligió y congregó un solo pueblo, la iglesia del Antiguo Testamento, lo mismo que ha hecho hoy. No son dos iglesias, es una sola iglesia. Una iglesia que en el pasado cumplió una tarea y una iglesia que en el presente debemos continuar con esa tarea. No somos políticos para que subiendo una vez a la silla presidencial todo lo que demás hicieron estuvo mal, estuvieron errados y con H. Lo que nosotros estamos haciendo es lo mejor. No, hay una continuidad y debe de haber una continuidad. Pero esa es una práctica humana continua. Lamentablemente también la vemos en nuestras iglesias. Llega un nuevo pastor y todo lo que había anteriormente es borrado y ahora lo vamos a hacer así. Se va ese pastor y viene otro y todo eso lo borramos y ahora vamos a hacer así. No hay esa continuidad y eso es lo que debemos de tener entonces muy en claro. Entonces, en conclusión, hermanos, abramos nuestros ojos, entendamos que la palabra es vida, que la palabra no está limitada a las hojas de un libro. Esta es la positivización de la palabra, de la poderosa palabra de Dios. Debemos entender que la palabra gobierna la totalidad del pueblo de Dios. No es un manual de liturgia. ¿Cómo debes de leer el versículo? Si debes decir versos, si debes decir versículo, que si debes de leer así, que si debes de leer allá, etc. Claro que nos da principios para la liturgia. No es un libro de ética. No es un libro de moralidad, aunque tiene contenidos de moralidad. Es un libro de principios para la totalidad de la vida. Debemos tener bien claro, jóvenes, porque ya nosotros estamos hinchados a perder. Nuestra esperanza es ahora ustedes. No hay dualismos en el Antiguo Testamento entre un reino sagrado santo y un reino secular mundano. Toda la vida es religión, es decir, servicio a nuestro Dios. Y eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Escuchen, yo soy el Señor tu Dios. No harás lo que hacen en Egipto, de donde saliste. No harás lo que hacen en Canaán, a donde vas a entrar. Vean el empaderado. ¿De dónde te sacaste? No hagas lo que hacían allá. No sigamos haciendo lo que hacíamos antes. Pero dice, no hagas lo que hacen en Canaán, a donde vas a entrar. Entonces nuestra vida no es por imitación. Nuestra vida es proposición. Nosotros debemos de ser proposición para la humanidad, proposición para nuestro país.
Debemos de ser propositivos y no meramente asimilativos como esponja. El gobierno dijo hágase esto y hágase. No, espérate. ¿Qué es lo que ordenó? ¿Está conforme a la escritura? Ah, no, pero ya dijo. No, espérate. Claro que tenemos que obedecer el gobierno, pero hay principios y hay un límite. Hay cosas que el gobierno no nos puede ordenar. Miren cuántas cosas están en la palestra. Cuántas propuestas hay que se están despachando con la cuchara grande porque ahora son mayoría. Los niños van a decidir si quieren ser niñita, que se les cae la charola, si son varoncitos, etcétera, etcétera. Ya no tienen sus papás nada que ver en esto. Perdonen por la expresión tan fuerte. Como si el Estado hubiera parido a nuestros hijos. ¿Qué saben? Esas sí, cosas personales que saben los papás y que saben las mamás. Van a meter a la cárcel aquel que quiera aplicar, ¿qué? Terapia de reconversión. Entonces vean hasta dónde se están metiendo. Y nosotros, tranquilitos, ¿sí? Ese no es asunto ya de nosotros. Bueno, precisamente, por solamente estar de aleluyeros, ese es el punto. Y cuando lo hacemos mal. La iglesia, la directiva fulana dijo esto. No es la directiva, lo dije hace 8 días. Es la sociedad cristiana. La diócesis fulana dijo esto, declaró lo otro. No es la diócesis. Son los cristianos, los ciudadanos cristianos, los que deben de tomar esta dirección, esta batuta. Así que, hermanos, en este entorno vemos que el Señor estipula los principios que su pueblo debe seguir si su vida ha de ser bendecida. Donde no hay obediencia, no hay bendición. Donde hay transgresión, hay maldición. Estas reglas, que incluyen todas las expresiones dimensionales de la norma general del pacto reino, incluyen amor. Que el niño debe amar, que va a llegar un momento en que va a amar, etcétera, que debe amar a sus papás y que va a amar a su novia y que va a amar a su novio, es parte de esa vida, pero no está ajena a los principios direccionales de la Escritura. Los asuntos jurídicos no son cosas separadas. La vida matrimonial, no nada de que, pues en mi matrimonio yo puedo hacer lo que quiera. No, espérate, hay principios. El trabajo, la crianza de los niños. Son mis hijos y yo los educo como quiero. No, tampoco ese es el punto. El bienestar social no es tarea del Estado, pero lo está haciendo, porque su iglesia no lo está haciendo, hermanos. Tenemos casos concretos en México. Nuestros pastores que han sido aislados en sus comunidades. Nuestros pastores no han sido unos mantenidos aun cuando reciban muy poco sueldo, porque ellos se han movido y han trabajado, pero ahora se encuentran aislados y no pueden trabajar, los tienen confinados. ¿Y qué hemos hecho como iglesia para enviarles algo? Entonces, el bienestar social, eso no es parte nuestra. Pues ¿qué no hemos leído el Antiguo Testamento? No recogerás esto, harás esto lo otro, para el que tiene hambre, para el extranjero, y eso pasa por decir. No tenemos una cultura de ahorro, una cultura ni siquiera para nuestros propios gastos, menos para ayudar al necesitado. Cuando surge una necesidad de un hermano, en ese momento tenemos que hacer una colecta, y eso a ver si traen, porque para el súper nos llevamos todas las tarjetas. Por si me falla esta, saco la otra. Si me saca la otra, pues la otra, y así vamos. Pero a la iglesia solo traemos lo que vamos a dar. No, lo que se recoge en una iglesia no es solamente para el pastor. Hay iglesias donde todos los diezmos son para el pastor, porque por ahí leyeron. Y entonces que todos los diezmos son para el pastor.
No vemos eso en las Escrituras. Entonces sí, es un sinfín de tareas que la iglesia tiene que abordar, y esto está dentro del rubro del bienestar social. El uso de los recursos naturales, hermanos. ¿Por qué asesinaron a un síndico, ¿verdad? Cristiano? Porque un presidente municipal, aprovechando su cargo, dilapidaba los bosques de esa región, hasta que este síndico le dijo: eso no está bien. Ustedes saben el resultado. Le dieron un levantón como acostumbran, y ya nuestro hermano está en las filas de la iglesia triunfante. Entonces, en todo lo que involucra ser redimido, todo lo que involucra ser cristiano, entonces ser cristiano no es ser un mero aleluyero. Debemos de seguir aleluyando, por supuesto. Nuestra tarea está allá. No seamos valientes solamente aquí, sino allá afuera en los surcos. Ahí es donde tenemos que transformar. Ahí es donde debe estar no la cuarta, no la quinta T, sino la única T que ha habido desde el paraíso. Y para esa tarea fueron llamados los cristianos. Y seguiría una larga lista de etcéteras y etcéteras y etcéteras. Así que, hermanos, redimidos sí, pero ¿para qué? Pensemos en esto. Vamos a orar. Gracias, Dios y Padre nuestro, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por renovar tu pacto cada día, porque a pesar de que nosotros lo quebrantamos, tú, Señor, graciosamente lo restauras. Abre nuestros ojos para poder entender esas palabras de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No solo ver nuestra redención y nuestra salvación, sino también ver nuestra tarea en el reino. Señor, que tu Espíritu Santo mueva los corazones de los jóvenes para abordar esta tarea, y también de los viejos, para que no seamos piedra de tropiezo para aquello en lo cual tú los vas a usar. Señor, despierta este celo por tu reino en tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, respondamos como pueblo del Señor con esta alabanza 326. Castillo fuerte es nuestro Dios.